Un saludo a toda la audiencia de Radio Solidaria. Quiero daros la bienvenida a todos a este espacio de reflexión. Gracias a cada uno de vosotros por los comentarios que hacéis en cada vídeo, en cada reflexión. Gracias también por compartirlo. Tenemos canal de Telegram, tenemos canal de WhatsApp por si queréis uniros. Ahí compartimos todos estos espacios. Los titulares son cada vez más alarmantes. Las imágenes desde Israel nos estremecen. Sangre, dolor, divisiones, temor. Hablando de temor, lo vemos, cómo se llenan las calles. Una tierra que ha sido clave desde los tiempos bíblicos. Para muchos parece que no hay esperanza, pero para el que confía en Dios hay una verdad firme como una roca. El conflicto en Oriente Medio tiene un final. La palabra de Dios no ignora los tiempos difíciles. Jesús mismo habló de guerras, rumores de guerras, tribulaciones. Sin embargo, Él también dejó claro que no debemos temer porque todo está bajo el control de Dios. Lo que hoy parece caos, mañana puede ser redención, porque Dios es experto en sacar vida donde solo hay muerte, paz donde solo hay guerra. Israel no es solo un país, es un símbolo del cumplimiento profético, de las promesas de Dios y del regreso glorioso de Cristo. Aún en medio de la guerra, Dios sigue escribiendo su historia. Nada escapa a su soberanía. Aunque haya sufrimiento, aunque haya injusticia y confusión, el cielo no está en crisis. El Rey de Reyes todavía reina. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, pero los entendidos comprenderán. Esto es lo que dijo Daniel en el capítulo 12, versículo 4 en adelante. Este conflicto, como todo lo que ocurre en la historia de la humanidad, tiene un final escrito por Dios. No es el final según las armas, ni los gobiernos, ni los titulares. Es el final glorioso de un plan eterno. Jesús reinará con justicia. Toda lágrima será enjugada. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Hasta que eso ocurra, el deber tuyo y mío es orar, es interceder, es proclamar paz en el nombre de Jesús. No es tiempo de miedo. Tenemos una misión. Mientras el mundo está dividido, el reino de Dios se sigue extendiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Predicar el Evangelio de Dios. Dios tiene la última palabra sobre la situación en Israel. En medio del dolor, la incertidumbre y el conflicto que envuelven a Israel y a tantas otras naciones, el corazón tuyo y mío tiene que clamar por justicia, por paz, por misericordia. Las noticias nos pueden llenar de angustia. Los análisis políticos pueden confundirnos. El sufrimiento puede quebrantar nuestro espíritu, pero en todo esto hay una verdad eterna que permanece firme. Dios tiene la última palabra. Y la Biblia nos recuerda, en Isaías capítulo 46, verso 10, que Dios declara el fin desde el principio. Su consejo prevalecerá. Ninguna guerra, ningún poder humano o sistema del mundo está fuera del alcance de su soberanía. Aun cuando no entendamos todo lo que ocurre, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de esa escena. Israel es un lugar significativo en la historia bíblica, porque fue allí donde comenzó la promesa y allí también se cumplirá gran parte del plan profético. No es casualidad que tantas miradas estén puestas sobre esta tierra. Más allá de las fronteras y los conflictos, el llamado del cristiano es a orar por la paz de Jerusalén. Interceder por las vidas perdidas. Interceder por esas personas heridas. Anunciar el Evangelio como única esperanza. Jesús, el príncipe de paz, que esto es lo que necesita el mundo, paz, vino a derribar muros de enemistad. Vino a reconciliar a los pueblos con Dios. Y así como el mundo vio una cruz y pensó que todo había terminado, Dios tenía la última palabra, la última, la resurrección.
De igual manera, cuando parece que la violencia, el odio o el caos ganan, nosotros miramos al cielo con fe, sabiendo que el Rey de Reyes aún gobierna. Dios tiene la última palabra sobre Israel. Dios tiene la última palabra sobre la nación de Irán. Dios tiene la última palabra sobre Gaza. Dios tiene la última palabra. Es una realidad. Estamos en un mundo lleno de incertidumbres, malas noticias, enfermedades, conflictos, decisiones humanas que parecen ser definitivas. Con frecuencia nos encontramos ante situaciones que parecen sin solución, momentos en los que todo parece estar perdido, parece que no hay esperanza a la vista. Y es precisamente en esos momentos que debemos recordar una verdad fundamental: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios sabe lo que va a suceder en unos minutos, mañana, en el futuro. Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a suceder con Israel. Hay versículos que profetizan sobre la nación de Israel. También hay profecías que hablan sobre las naciones enemigas de Israel. Sabemos el fin que le esperan a muchas naciones. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde todo parecía terminado, pero Dios intervino y transformó el resultado. Cuando los hombres dicen no se puede, Dios dice yo haré. Si el mundo sentencia derrota, Dios proclama victoria. Cuando la muerte parece tener la última palabra, Dios declara vida. Y ahora vemos a dos naciones, Israel, vemos la nación de Irán, enfrentadas, enemistadas. Dios tiene la última palabra. A lo largo de la Biblia, ves cómo Dios actúa. La soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Uno de los pilares de la fe cristiana es la soberanía absoluta de Dios. Él no solo creó todas las cosas, sino que también las gobierna con poder y sabiduría. Haré todo lo que quiero, dice Isaías, capítulo 46, verso 10. Dios no está sujeto a las circunstancias, Él no reacciona como lo hace el hombre, Él ordena, Él declara, Él decreta. El futuro no es incierto para Dios porque Él ya lo conoce, Él lo controla. Cuando entendemos esto podemos descansar en que aunque las cosas parezcan desordenadas a nuestros ojos, están bajo el dominio de aquel que tiene la última palabra. Cuando tú y yo decimos no, Dios dice que sí. Cuando tú y yo decimos que no se puede, que no hay solución a este problema, que no hay una respuesta clara, cuando tú y yo decimos no, Dios dice sí. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Abraham y Sara. Humanamente era imposible que tuvieran un hijo. Sara era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero Dios había dado una promesa y cuando Dios promete no hay obstáculo que pueda impedir su cumplimiento. Poderoso es Dios para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, verso 19 en adelante. Dios tuvo la última palabra en esa historia. Isaac nació contra todo pronóstico humano. Así también cuando los médicos, los abogados, los empleadores, los familiares digan que es algo imposible, recordemos que si Dios ha hablado, su palabra tiene el poder de cambiar. Lo que Dios dice se cumple. La muerte es el enemigo final y muchas veces pensamos que es definitiva, pero Jesús, por ejemplo, demostró que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. En Juan capítulo 11 leemos la historia de Lázaro. Ya llevaba 4 días muerto y su familia pensaba que Jesús llegaba tarde. Así lo pensaban. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así lo dice la palabra de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tiene la última palabra.
¿Tú crees que Dios tiene la última palabra? Ante la tumba, cuando todo parecía acabado, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó. No importa cuán muerto esté un sueño, una relación, un propósito, incluso una persona, si Dios quiere levantarlo, lo va a hacer. En la cruz del Calvario Jesús fue crucificado. El mundo pensó que era el fin, ya Satanás y sus huestes ya lo celebraban. El enemigo creyó que había vencido, pero al tercer día Jesús resucitó venciendo a la muerte, demostrando que Dios siempre tiene la última palabra. Cuando las autoridades, cuando los gobiernos emiten veredictos, Dios puede revertirlos. Vivimos en una sociedad gobernada por sistemas humanos que, aunque son necesarios, son limitados, son falibles y muchas veces injustos. Los tribunales, diagnósticos médicos, sentencias políticas, decisiones empresariales o incluso las opiniones de figuras de autoridad en nuestra vida pueden llegar a parecer veredictos finales. Sentencias definitivas que determinan nuestro futuro. Pero el pueblo de Dios debe recordar una verdad. Ningún decreto humano es más alto que el decreto divino, el decreto de Dios. Dios siempre tiene la última palabra, incluso sobre lo que parece irreversible, como está sucediendo ahora mismo en ese conflicto en Oriente Medio. Parece irreversible que la guerra termine. Parece que nunca va a acabar, pero Dios tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Cuando el mundo habla de guerra, Dios habla de eternidad. Cuando las noticias dicen caos, la palabra dice propósito. Y cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra. Hoy Israel vive una vez más momentos de profunda tensión. El conflicto, el dolor, la división parecen no tener fin. Las imágenes que vemos desde el Medio Oriente son impactantes. Vemos a personas que tiemblan ante tanto sufrimiento. Pero en medio de esta oscuridad los hijos de Dios no miramos solo con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. La Biblia nos recuerda que Dios nunca ha abandonado su plan. Desde los tiempos de Abraham hasta las profecías del fin, Israel ha estado en el centro del escenario espiritual. Las guerras no sorprenden a Dios, las batallas no detienen su propósito, el conflicto no define el final, lo define Dios. Aunque los gobiernos fallen, aunque la violencia parezca avanzar, el trono de Dios no se ha movido ni un milímetro. Él sigue reinando, su palabra se cumplirá. Él ve el sufrimiento, va a traer justicia. Él escucha el clamor, va a traer consuelo. Y aunque hoy haya guerra, mañana puede haber redención. Dios tiene la última palabra. Hay muchos que están diciendo que Israel será destruida. Hay muchos que al ver las imágenes, al ver el poderío militar de Irán, dicen que Israel no puede hacer nada. Hay muchos que claman, ¿dónde está Dios cuando Israel parece destruida? A lo largo de la historia Israel ha pasado por desiertos, por cautiverios, por exilios, por guerras. Ha sido oprimida, dispersada, atacada y sin embargo nunca olvidada por Dios. Ahí la tienes. Una nación tan pequeña como la Comunidad Valenciana aquí en España, ahí sigue. Muchos decían que Israel acabaría siendo destruida y pasan los años y ahí sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de Israel. En Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23, en medio de la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías escribió: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». El dolor no cancela el propósito. Las ruinas no cancelan la restauración y la aparente destrucción no anula el pacto eterno de Dios. Israel es una tierra con cicatrices,
pero tiene un destino eterno. Aun cuando los muros caen, la palabra de Dios permanece firme. Lo que hoy parece una tierra quebrada, Dios puede levantar a personas que intercedan para su gloria. Porque si Dios levantó a un pueblo esclavo en Egipto, si restauró Jerusalén tras el exilio babilónico, si levantó a Cristo de entre los muertos, también puede levantar a Israel del polvo una vez más. La destrucción nunca tiene la última palabra, Dios la tiene. Y su plan sigue avanzando, aún en medio del dolor. Lo que hoy parece juicio, mañana puede ser restauración. Lo que hoy vemos en ruinas, Dios lo usará como escenario para su gloria, escenario para su honra. No es el fin, es el proceso. Otra pregunta que muchos se hacen: ¿podrá Israel e Irán hacer las paces? Las tensiones entre estos dos países, estas dos naciones, ha sido y siguen siendo una constante en el panorama mundial. Las amenazas, los conflictos directos, los intereses políticos hacen que muchos duden que algún día puedan convivir en paz. Y la pregunta surge: ¿podrán Israel e Irán hacer las paces? Desde una mirada humana la respuesta parece imposible, ¿verdad? Pero desde la fe, desde el corazón de Dios, la historia tiene otra perspectiva. Porque donde el hombre ve odio, Dios ve almas. Donde el mundo ve enemigos, Dios ve naciones que necesitan redención. Isaías capítulo 2, verso 4 dice lo siguiente: Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. La verdadera paz entre Israel e Irán no vendrá por tratados políticos, ni por intereses económicos. Vendrá cuando los corazones se vuelvan a Jesús, el príncipe de paz. Vendrá cuando los muros de odio sean derribados por el poder del perdón. Vendrá cuando los seguidores de Cristo oren, prediquen y amen con valentía. Dios ama a los dos pueblos, ama a Israel, ama a Irán. El Evangelio no tiene fronteras, y aunque las heridas del pasado y el orgullo humano parezcan insalvables, el Espíritu Santo puede hacer lo que nadie más puede: unir lo que el pecado ha dividido. Por eso no te canses de orar por Israel, no te canses de orar por Irán, no te canses de orar por los habitantes de Gaza, no te canses de orar por tu nación, no te canses de orar por tu familia, no te canses de orar por los gobiernos, no te canses de orar, de interceder por tus compañeros de trabajo. Seguramente tienes amigos muy cercanos, tienes personas a tu lado que admiras. Ora por ella, intercede por ella. En un mundo dividido por ideologías, guerras, fronteras, Dios sigue llamando a su pueblo a orar. Y aunque parezca extraño o hasta imposible, Él nos llama a orar tanto por Israel como por Irán. Sí, orar por ambas naciones, porque el corazón de Dios no se divide por política, ni por historia, ni por odio humano. Él ama a las personas de ambos lados. Él ve a hombres, mujeres y niños que necesitan esperanza, que necesitan salvación, que necesitan paz. Y aunque el conflicto parezca eterno, nada es imposible para el Dios que cambia corazones. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Tal vez no entiendes la geopolítica, ¿verdad? Tal vez ni siquiera sabes qué pensar cuando ves las noticias, pero una cosa es segura: como cristiano estás llamado a orar. No por el triunfo de una nación, sino por la voluntad de Dios en medio de ese caos. No por venganza, sino por misericordia. No por odio, sino por un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos orar sin cansarnos? Porque cuando la Iglesia ora, el cielo se mueve, Dios actúa.
porque aunque tú no veas resultados inmediatos, Dios sí está obrando. Porque la paz que el mundo no puede dar, Cristo ya la conquistó en la cruz. Porque lo creas o no, hay hermanos escondidos en Irán, en Israel, y necesitan nuestras oraciones. Por eso no te canses de orar. No te canses de orar. Por los niños atrapados en medio del conflicto, por los líderes que toman decisiones, por los pastores y creyentes que predican a pesar del peligro, por los corazones que aún no conocen a Jesús, por un avivamiento en el Medio Oriente que glorifica a Dios. Estamos viviendo tiempos intensos. El mundo observa con temor las tensiones en el Medio Oriente, la situación en Israel, la situación en Irán. Guerras, amenazas. En medio de todo esto, Israel e Irán se alzan como protagonistas de una historia marcada por conflicto y por profecía. Para muchos son enemigos eternos. Para los medios, titulares de noticias alarmantes. Pero para Dios son naciones con propósito, con historia, con almas que Él ama profundamente. De hecho, Dios utilizó la nación de Persia con Ciro. Despertó el espíritu de Ciro. Dios utiliza naciones enemigas de Israel para bendecir. Dios utiliza naciones enemigas de Israel para llevar a cabo su propósito. Para que Israel despierte y se vuelva a Dios. A veces caemos en la trampa de mirar el conflicto con los mismos ojos que el mundo. Escogemos bandos. Opinamos sin entender. Olvidamos lo más poderoso que podemos hacer, orar sin cesar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué debemos orar por Israel? Porque Israel es el pueblo del pacto. El escenario profético de muchas de las promesas de Dios. Fue desde Jerusalén que el Evangelio salió al mundo. Fue allí donde Jesús fue crucificado y volverá. Orar por Israel no es una opción, es un mandato. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Salmo 122, versículo 6. Oramos por su paz, pero también por su salvación. Porque como pueblo Israel aún no ha reconocido a Jesús como el Mesías. Y nosotros como iglesia debemos clamar para que sus ojos sean abiertos. Por eso debemos orar por Israel. ¿Por qué debemos orar por Irán? Porque Dios no tiene enemigos. Tiene hijos que aún no han regresado al Padre. Irán como nación se ha opuesto a muchas cosas de Dios, pero eso no significa que esté fuera de su alcance. De hecho, en los últimos años Irán ha sido escenario de un crecimiento espiritual silencioso pero poderoso de cristianos. Miles están encontrando a Cristo en secreto, bajo persecución, arriesgando sus vidas. Orar por Irán es un acto de obediencia, es un acto de amor, es un acto de fe. No oramos por ideologías, oramos por corazones. Y si Jesús murió por todos, entonces todos merecen nuestras oraciones. Por eso no te canses, aunque no veas resultados inmediatos. Aunque las noticias te digan que no vale la pena, aunque parezca que el odio siempre ganará, aunque tus oraciones parezcan pequeñas ante problemas tan grandes. Porque cada oración, como dicen muchos, es una semilla. Cada intercesión es un acto de guerra espiritual. Y cada vez que mencionas a Israel o Irán, la libertad para los que buscan a Dios se puede producir. Algo en el cielo se activa cuando oramos por Israel, oramos por Irán, oramos por nuestros enemigos. La paz que deseamos no será el fruto de un acuerdo político, lo vuelvo a repetir, ni de tratados humanos. La verdadera paz vendrá cuando los corazones se rindan a Jesús. Él es el único capaz de romper generaciones de odio, de sanar naciones heridas, de unir lo que el mundo declaró irreconciliable. Hasta que eso ocurra, nuestra tarea es clara: no dejar de orar, no dejar de creer, no dejar de amar.
La situación entre Israel e Irán no es de ahora. Hay gente que opina sin saber. Hay gente que, como no lee la Biblia, no sabe que el conflicto entre Israel e Irán viene de años atrás. Cuando hablamos de estas dos naciones, en el contexto actual, pensamos rápidamente en enemigos, en amenazas, en conflictos geopolíticos, pero si miramos con los ojos de la fe y el entendimiento bíblico, descubrimos que la historia entre estos dos pueblos es mucho más profunda, es antigua, es espiritual. ¿Habla la Biblia de Irán? Sí. Irán en la Biblia es conocido como Persia. Y sorprendentemente, no siempre fue enemigo de Israel. De hecho, Dios usó a reyes persas para cumplir su voluntad con su pueblo. Te lo he mencionado hace unos minutos. Ciro el Grande, rey de Persia, fue quien liberó a los judíos del exilio babilónico, les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el libro de Esther, el pueblo judío fue salvado del exterminio en medio del imperio persa. En Daniel, los reyes medopersas escucharon a los profetas de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Que aunque hoy no haya tensiones políticas, en el pasado Dios usó incluso a Persia, la actual Irán, como instrumento de restauración para Israel. Entonces te preguntarás, ¿por qué son enemigos hoy? Lo que vemos hoy es una enemistad alimentada por el pecado, por el orgullo, por el extremismo religioso, por el odio histórico. Pero eso no significa que sea el deseo eterno de Dios. La enemistad no viene de Dios, viene del corazón humano alejado de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones?, dice Santiago capítulo 4, verso 1. Dios no quiere la destrucción de Irán, ni el aislamiento de Israel. Dios desea la salvación de ambos pueblos. Y el Evangelio, presta mucha atención, hermano, escucha esto porque esto es importante. El Evangelio es más grande que cualquier frontera, que cualquier conflicto, que cualquier ideología. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo, no solo a una nación, a todas. Mientras Israel e Irán aparecen como enemigos en lo político y militar, en el reino espiritual Dios está obrando simultáneamente en ambos lugares. Te he puesto el ejemplo de cientos de miles de cristianos que están ahora mismo convirtiéndose en Irán. En Irán, a pesar de la persecución, miles de musulmanes se están convirtiendo a Cristo en secreto. En Israel, Dios está despertando a muchos judíos mesiánicos que están reconociendo a Yeshua como el Mesías, y esto no es casualidad. Dios está preparando a las naciones para un propósito eterno. En profecías como Ezequiel 38 y 39 se menciona Persia, Irán, como parte de una coalición contra Israel en los últimos tiempos, pero incluso esas guerras profetizadas no son el final. En medio del juicio, Dios salva a los que se vuelven a Él. ¿Qué debemos hacer tú y yo como iglesia? No tomar partido político, sino un rol profético espiritual. Orar por Israel, orar por Irán, orar por nuestros hermanos perseguidos en ambos lados. Predicar la paz de Cristo, que es más poderosa que cualquier tratado de paz humano. Interceder por los líderes para que Dios toque sus corazones. Israel e Irán han sido enemigos por generaciones, pero Dios tiene la última palabra, y en su palabra vemos que donde hubo enemistad puede haber reconciliación. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú. De hecho, de Jacob y Esaú viene Israel y vienen naciones enemigas de Israel. Pero estos dos hermanos se reconciliaron. Y Dios quiere hacer eso con Israel, con Irán y con todas las naciones. Donde hubo oscuridad puede brillar la luz del Evangelio. No dejes que la narrativa de los medios de comunicación que te quieren posicionar en contra de una nación, en contra, en este caso, de Israel, no dejes que esa narrativa del mundo te haga odiar a Israel. Tampoco hagas lo mismo con Irán, porque tendemos de una manera fácil a posicionarnos en contra de Irán, pero Dios ama también a Irán y Dios espera que los musulmanes que están en Irán se arrepientan.
No dejes que te engañen. No dejes que el mundo te haga odiar a un pueblo, a una nación. Ama como Cristo ama, ora como Él intercede y cree que en medio del conflicto Dios sigue escribiendo su historia. Dios tiene la última palabra, con Israel y con Irán.